Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, hoy lo que voy a hacer es... Sí. Lo que voy a hacer ahora es como el tercer concepto de lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto de manera general, ¿no? Desde un punto de vista global, pues, vimos los espacios vectoriales, ¿no? El espacio vectorial es el mismo concepto que teníamos de los vectores en Rn, pero generalizado, ¿no? Es justamente tengo un conjunto con dos operaciones y las dos operaciones cumplen las mismas propiedades de las operaciones vectoriales en Rn, ¿no? Una vez que le pongo un producto interior al espacio vectorial, justamente lo que vimos es que con ese producto interior es lo suficientemente potente para entonces poner la flecha en espacios vectoriales abstractos, ¿no? Si estoy en el espacio vectorial de funciones, de polinomios, ¿sí? ¿No? Ay, necesito algo. Gracias. Si estoy en el espacio vectorial de polinomios y puedo dar un producto interior, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo darle una norma al vector, puedo darle una dirección al vector polinomio, ¿no? Y entonces ahora vamos a darle otro llegue a eso, está relacionado, sin embargo, también pueden vivir por su lado. La siguiente noción es una noción que hemos estado viendo desde la prepa, desde la secu, desde que tenemos cierto sentido, ¿no? Que es la distancia, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo tiene cierto sentido de distancia, uno no tiene que venir a la Facultad de Ciencias para tener una noción de distancia, y en términos matemáticos, hoy vamos a ver esa noción, ¿no? Esa noción son los espacios métricos, y en términos de espacios métricos, hay un buen cacho de la matemática que se va en esa dirección. En física también muchas veces, en física donde es tan importante medir, muchas veces simplemente dar un espacio métrico es suficiente para poder hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, muy bien, entonces a ver, distancia, ¿no? Entonces, Para ver qué sucede. Sí. Entonces, a ver, distancia, ¿no? Si estoy en Rn, o sea, X pertenece a R, ¿no? O más bien, bueno, sí, sean XY que pertenecen a R, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces ya dimos una distancia, ¿no? Bueno, ya dimos la norma de un vector. Ahora lo que vamos a hacer es dar la distancia, ¿no? Sea, por ejemplo, ¿no? Sea n igual a 2, ¿no? Entonces me tomo dos puntos, sean el vector x, que está dado por x1, y1, y el vector y dado por x2, y2, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia? Entre los dos puntos, ¿no? ¿Vale? Esta de aquí es una pregunta muy sencilla. La primera vez que seguramente lo vieron en mate de quinto, de prepa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es, tengo dos puntos, o sea, lo que sea que está, x1, y1, luego tengo otro punto por acá, x2, y2, y entonces yo lo que quiero hacer es medir la distancia, ¿no? Ahora, de aquí hay una noción
como bastante asimilada, ¿no? Desde la primaria, que es, bueno, la distancia entre estos dos puntos va a ser la longitud de la recta que haya entre esos dos puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, si yo lo que quiero es la longitud de esta recta, lo que hago es, ¿qué? Lo que hago es teorema de Pitágoras, ¿no? Al igual que en la norma de un vector, justamente lo que hago aquí es teorema de Pitágoras, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, entonces aquí tengo coordenadas en el eje X, tengo una coordenada X2 y tengo una coordenada X1, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el cateto horizontal en este triángulo rectángulo? Pues lo que va a hacer es medir el valor absoluto de X1 menos X2, ¿no? Igual, en las alturas, si yo quiero saber cuánto mide el cateto vertical, aquí tengo una altura Y2 en este dibujo y aquí tengo una altura Y, ¿no? ¿Cuánto mide ese cateto? Ese cateto es, pues, la distancia en R entre los puntos, el valor absoluto de Y1 menos Y2, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? Pues la distancia va a ser la raíz de la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? O sea, Pitágoras, ¿sale? Entonces, la distancia entre estos dos puntos, la distancia entre el punto X y el punto Y, ¿quién va a ser? Pues va a ser la raíz cuadrada del valor absoluto de X1 menos X2 al cuadrado más X1 menos X2 al cuadrado más el valor absoluto de Y1 menos Y2 al cuadrado, ¿no? Esto sería formalmente, ¿no? Nada más que aquí tengo un cuadrado, ¿sale? Lo que me interesa de este dato es el valor absoluto, pero como tengo el cuadrado, puedo no fijarme en el valor absoluto. De hecho, en realidad, uno no se fija en el valor absoluto, ¿sale? Uno no tiene por qué preocuparse en ese valor absoluto y lo único que uno hace es X1 menos X2, no importa si es negativo o positivo, al elevarlo al cuadrado, el menos 1, en caso de que fuera negativo, se va, ¿no? Más Y1 menos Y2 al cuadrado. Y a este de aquí le saco, ¿qué? Le saco raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esta de aquí es la distancia usual, es la distancia euclidiana entre los puntos de Rn, ¿no? Entonces, esta distancia, primero, ¿qué? Entonces, esto de aquí es el R2. En Rn, ¿sale? B, sean X, el vector X igual a ¿quién? Igual a una eneada, X1, X2, hasta Xn, y luego me tomo otro punto, es decir, un punto Y, que es Y1, Y2, hasta Yn, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice con la norma, ¿no? Es como algo que ya habíamos hecho. Lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras n-1 veces, ¿no? Y entonces, ¿qué? Definimos la distancia euclidiana, ¿sale? Esta en realidad es con la que vamos a trabajar todo el tiempo, ¿vale? Entre los dos puntos X y Y, como quién, ¿no? Entonces la distancia entre X y Y, entre estos dos puntos, la voy a definir como ¿qué? La voy a definir como la misma raíz, ¿no? Entonces aquí voy a tener la raíz cuadrada y lo que hago es justamente tomarme las componentes, restarlas y elevarlas al cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a tener X1 menos X2 al cuadrado
x1, perdón, menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más hasta xn menos yn al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí es la distancia euclidiana, ¿no? Es decir, lo que hice aquí fue aplicamos el teorema de Pitágoras n menos 1 veces. ¿Sale? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces tengo esta definición. ¿Y qué más? Dense cuenta que justamente esta definición la estoy dando aquí en términos de la información que está dando las señalas. ¿Sí ven? Dense cuenta de algo más. Dense cuenta que aquí, por ejemplo, yo lo que pude haber hecho, ya que estuvimos hablando de vectores, yo lo que pude haber hecho fue tomarme justamente el vector x, ¿no? Este de aquí sería el vector, aquí lo llamé y, este es el vector y, este de aquí sería el vector x, ¿no? Este de aquí es el vector x, y entonces, así como yo puedo tomarme la distancia simplemente como esta operación, yo me la puedo tomar a partir de la información vectorial. ¿Sí ven? Yo lo que puedo hacer es simplemente tomarme la norma, en orden, del vector x menos y. ¿Sí ven? Aquí tengo el vector x menos y. En realidad, hay que tener aquí un poco de cuidado, ¿no? A estas alturas no hay complicaciones, pero en realidad este vector no vive aquí. El vector x menos y, vive en el origen, ¿no? Entonces, este de aquí es el vector x menos y. Yo le puedo tomar la norma a este vector y va a coincidir justamente con la distancia. ¿Sí ven? Esto de aquí que parece trivial, de lo cual estamos acostumbrados desde la prepa, ¿no? Es algo que se hace mucho en física, no es trivial. Esto de aquí se puede hacer porque estoy en un espacio muy especial, ¿no? Por ejemplo, en mate, si te gusta la geometría diferencial, esto luego va a tener implicaciones. Y en física tiene implicaciones. Como estoy parado en Rn, y Rn es un espacio como muy especial con muchas propiedades padres, lo puedo hacer, pero no en cualquier espacio puedo hacer eso de, me puedo llevar mi flechita del vector a cualquier lado, ¿no? Hay espacios en los que yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que posiblemente vean en materias más adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué? Lo que estoy diciendo es que esta misma distancia, la distancia del vector x al vector y, yo la puedo ver justamente como la norma del vector x menos y, ¿no? Y ya que tengo un producto interior, ¿sale? Y puedo ver justamente la norma en términos del producto interior, pues esto es equivalente ¿a quién? Esto es equivalente a tomarme la raíz cuadrada de el vector x menos y, producto punto, con el vector x menos y. ¿Sí ven? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces esta de aquí es la distancia, ¿no? Ahora, y esta distancia, al igual que hemos visto, ¿no? Un espacio vectorial, bueno, los vectores en Rn tienen dos operaciones, la suma vectorial y el producto escalar, y esas dos operaciones tienen unas propiedades, ¿no? Y con base en esas propiedades definimos espacio vectorial, en conjuntos en general, ¿no? Igual,
Si yo me fijo en el producto punto de vectores en Rn, tiene ciertas propiedades. Si yo le pido esas propiedades a alguna operación en un espacio vectorial, entonces le coloco un producto interior al espacio vectorial, ¿no? Y hicimos lo mismo con la norma, ¿no? Entonces de aquí va a pasar lo mismo, ¿sale? Lo que va a suceder es que esta distancia tiene una serie de propiedades, tiene muchas propiedades, pero tiene 4 que en especial van a ser útiles, que van a dar una información o que las consecuencias de esas 4 propiedades van a repercutir en todo el edificio que se construya encima de esas 4 propiedades, ¿no? Propiedades, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles son las propiedades? Sean, me tomo 3 vectores, 3 puntos en Rn, sean x, y, z, que pertenece a Rn, ¿vale? Entonces, la distancia euclidiana cumple qué, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 4 propiedades, ¿no? La primera es 1, ¿sale? Si me tomo 2 vectores distintos, si x es distinto de y, ¿sale? Entonces la distancia de x a y es que es mayor a 0. ¿Se ven? Y entonces ¿qué? Entonces de aquí, si yo me tomo 2 puntos distintos, es muy fácil ver esta propiedad, ¿no? Si yo me tomo 2 puntos distintos, ¿qué quiere decir, no? 2 vectores x y y son iguales, sí, solamente sí, todas sus componentes son iguales, ¿no? Entonces, en Rn, 2 vectores son distintos, si que, si al menos alguna de sus componentes son distintas. ¿Sí ven? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si esta de aquí es la distancia en Rn y x y y son distintos, entonces al menos alguno de estos sumandos no es 0. ¿Sí ven? Y entonces, pues tengo un número elevado al cuadrado que no es 0, le saco raíz, es mayor a 0. ¿Sí ven? Algunas son unas propiedades muy sencillas, muy inmediatas de ver, ¿no? La segunda, 2. Si yo me tomo la distancia de un punto a él mismo, la distancia es 0. ¿Sale? Y eso es muy sencillo de ver, porque entonces, ¿qué? Me tomo la distancia de x a él mismo, todas las componentes son iguales, entonces todos estos sumandos son 0, ¿no? Entonces, esta de aquí también es inmediata, ¿no? 3, ¿sale? Y aquí va a entrar una que no estaba en la norma, ¿no? La distancia de x a y es exactamente igual a la distancia de y a x, ¿no? En este caso, igual, la implicación es bastante inmediata, ¿sí ven? ¿Por qué? Si la distancia de x a y es ¿quién? Es esto de aquí y está formado por sumandos donde yo tengo números reales, entonces aquí la distancia de y a x es esta misma, pero en vez de x1 menos y1 es y1 menos x1. Y entonces no cambia nada. ¿Sí ven? Entonces esta de aquí también es inmediata, ¿no? Y la cuarta, que es muy importante, bueno, antes de avanzar a la cuarta, dense cuenta que esta de aquí no tiene por qué suceder. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo
no sé, como un ejemplo intuitivo, ¿no? Si ustedes pusieran que la distancia de un punto a otro es el tiempo que ustedes se tardan en ir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen que subir alguna montaña, ¿no? Entonces ustedes van a subir, el tiempo que necesitan subir desde abajo hasta la montaña, por lo regular, es más alto que el tiempo que ustedes tardan en bajar. ¿Sí ven? Por ejemplo, si aquí la distancia la midiera con el tiempo que me tardo, no va a ser el mismo, ¿no? Seguramente bajando tengo un tiempo menor. Entonces, esta propiedad de aquí, aunque en este caso es trivial, ¿sabe? Es importante, y en física es importante. Muchas veces, justamente pararse en espacios, o en geometría, pararse en espacios, puede suceder que yo tengo algo muy parecido a una métrica, pero no es lo mismo ir de un lado al otro que del otro al primero. ¿Sale? Y la cuarta propiedad es la desigualdad del triángulo, ¿no? Esta de aquí es muy importante, ¿no? Desigualdad del triángulo. La distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces de aquí podemos hacer un dibujo, ¿no? ¿Sale? Por aquí tengo ¿qué? Por aquí tengo a mi vector X, ¿no? Y luego por aquí tengo mi vector Y, ¿no? O mi punto Y. ¿Y entonces qué? Entonces la distancia de X a Y, pues es la longitud del segmento de recta que une estos dos puntos de acá. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí estoy incluyendo un tercer punto. Si se dan cuenta, el tercer punto es cualquiera, no le estoy poniendo condiciones, es cualquiera, ¿no? Entonces por aquí tengo algún tercer punto que es Z, y lo que estoy diciendo es que justamente esos tres puntos están formando un triángulo, y entonces, al igual que en la norma, estoy sumando dos lados, ¿no? La distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, y estoy diciendo que eso es mayor o igual que la distancia de X a Y. ¿Se ven? Por supuesto, aquí ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tengo es un mayor o igual, ¿no? Al igual que con la norma, si yo me tomo los tres puntos de manera colineal, ¿sale? Lo que va a suceder es que ¿qué? Lo que va a suceder es que entonces el triángulo se deforma en una línea recta, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si yo me tomo la distancia de X a Y, la distancia de X a Z y la distancia de Y a Z, pues simplemente lo que va a suceder es que cuando yo sume la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, ¿sale? Lo que va a ser, bueno, en este caso me va a salir más grande, ¿no? Lo que necesito aquí es más bien poner ¿qué? Poner el Y acá, ¿no? O sea, ahí sí se iba a cumplir si estoy afuera. Se iba a cumplir la desigualdad estricta. Pero si yo lo pongo así, ahora sí, la distancia de X a Y es todo este de acá, es este de acá. Y luego tengo la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Y ya me da exactamente esto. Sí, si el Z lo saco, sí va a ser una desigualdad estricta, aunque esté en la recta. ¿Sí ven? Entonces tengo la desigualdad del triángulo. ¿Sí ven? ¿Cómo pruebo esta? Puede ser de forma análoga, ¿no? Puedo hacerlo de forma análoga, ¿no? O ya tengo que, ya por ahí estoy en RM, tengo las propiedades de la norma, ¿no? O sea,
en Rn la distancia de un vector A, o la norma de un vector A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B, ¿no? Es la desigualdad del triángulo que vimos para normas, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces, ¿cómo le aplico esto que tengo aquí? ¿Cómo se lo aplico a esto de acá? ¿Sí ven? O sea, porque aquí hay que tener cuidado, ¿sale? Estoy tomando estas distancias, ¿no? Y estas normas son desde vectores que salen desde el origen, ¿sale? Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Se puede usar esto o tal vez no se puede usar? Lo que tengo que hacer es las cosas que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, justamente yo puedo ver la distancia entre dos puntos simplemente usando el teorema de Pitágoras, o también lo puedo ver como la norma del vector. Hasta ahorita, hasta todo lo que hemos platicado, pareciera que es trivial, ¿no? Pareciera que es la misma cosa. Y es que sí es la misma cosa. La distancia es, pues, aplicar el teorema de Pitágoras n-1 veces. La norma euclidiana también es aplicar el teorema de Pitágoras n-1 veces, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente llevar la información vectorial ¿a dónde? A este triángulo, ¿sí ven? Entonces fíjense, tengo aquí este vector A. ¿Quién sería este vector A? Por ejemplo, sea el vector A igual a ¿quién? Ah, pues que sea ¿quién? El vector x menos z. ¿Sí ven? Aquí yo me tomo el vector x menos z, que sea el vector A. Entonces ya tengo este lado que me interesa aquí. ¿Sí ven? Y luego tengo ¿qué? Y luego de aquí, pues de aquí me puedo tomar el vector z menos y, ¿no? Entonces sea b igual a ¿quién? Igual al vector z menos y. ¿Se ven? Entonces aquí ya tengo este de acá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el vector A más B? El vector A más B, ¿quién es? Pues es x menos z más z menos y. ¿Qué es quién? X menos y. ¿Se ven? Entonces sí, pude haber hecho la prueba si hubiera sacado como todas las talachitas y todo eso, ¿no? Hubiera salido y usado la desigualdad de Cauchy, pero justamente ya no es necesario, nada más hay que fijarnos, esto de aquí es la misma desigualdad del triángulo que la norma, nada más hay que acomodarlo, ¿no? Aquí justamente lo que hice con los vectores, formalmente hablando, fue traer en este vector, este triángulo al origen. ¿Sí ven? Y ya, ¿sí ven? Entonces, esta de aquí, simplemente dando este nuevo nombre a estos vectores, con la desigualdad del triángulo de la norma, ya, es inmediata. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que se volvió a... Otra vez se está separando esto. ¿Quiere que Es que se está despegando, no sé por qué. Bueno, entonces, ¿qué? Yo creo que mejor voy a traer un triple. Bueno, ¿y entonces qué? Voy a quitar este.
Bueno, entonces, al igual que con lo que hemos visto, ¿no? Justamente con las cosas que hemos visto, otra vez, hay muchas más propiedades de la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando lleven análisis matemático, bueno, cuando tú lleves análisis matemático, vas a ver un cacho más de propiedades, teoremas, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que estas 4 que tenemos aquí son las propiedades importantes, ¿no? A lo largo de los años se dieron cuenta, para medir distancia, estas 4 son suficientemente buenas, ¿no? O al menos son las que se usan actualmente. Es decir, aquí voy a poner la definición. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la definición de un espacio métrico? Voy a hacer lo mismo, me voy a tomar un conjunto cualquiera, sea X, un conjunto no vacío, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es darle una función. La función va a ser justamente la función distancia, ¿no? Decimos que X es un espacio métrico ¿vale? Si, solamente si existe una función distancia ¿vale? Va a ser la función distancia de que va de dónde a dónde, ¿no? Justamente quiero medir la distancia entre 2 elementos del conjunto X, ¿no? Entonces, esta función distancia va de X cruz X y lo que quiero es que aterrice en los números reales, ¿no? Entonces, esta de aquí va a llegar a los números reales. En realidad me va a interesar que llegue a los reales positivos, ¿vale? Esta función distancia que cumple para todo X, Y y Z en el conjunto X, que cumple justamente estas 4 propiedades, pero ya estoy en un espacio cualquiera, ¿no? Entonces 1, ¿no? Les pongo rápido, si X es distinto de Y, entonces la distancia de X a Y es mayor a C, ¿no? 2, la distancia de un punto del mismo es 0, ¿no? 3, la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Y 4, la desigualdad del triángulo, la distancia de X a Y es menor o igual siempre que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, sin importar cuáles sean los puntos X y Z, ¿no? A estos de aquí se les suele denotar como una pareja, ¿sale? Y se denota como quién, se denota como X, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar hoy. Espero que sea como una clase más. Hemos estado, aunque según yo, en un terreno interesante, ¿no? De ponerle flechas a vectores abstractos. Justamente hemos estado en un terreno abstracto, ¿no? Un poquito abstracto, y ahora vamos a aterrizar un poquito más esto de acá, ¿no? Vamos a dar unas métricas sencillas en RN que no son las usuales, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué? De aquí, dense cuenta que justamente la distancia de X a Y en RN, yo lo puedo ver como la norma, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner como en un problema de la tarea. Justamente si ustedes están en un espacio vectorial,
con producto interior, de hecho con que esté normado, ¿sale? Justamente lo que va a suceder es que yo puedo definir la distancia en un espacio vectorial normado justamente como ¿quién? Justamente como esto de acá. ¿Se ven? Entonces aquí tengo un teorema, ¿sale? Sea B un espacio vectorial normado ¿sale? Entonces D que va de B cruz B en R tal que la distancia de ¿qué? De dos vectores en el espacio vectorial es ¿quién? Es la norma del vector B menos W, ¿sale? Es una distancia. Es una función distancia. ¿Y entonces qué? Y, pues entonces el espacio vectorial B con esta D, con esta distancia D, es un espacio métrico. ¿Sale? Prácticamente la prueba ya la hicimos, ¿sale? Entonces este de aquí, pues es una tablacha muy parecida a la que hicimos la vez pasada, combinando con esa. Entonces, demostración. Este lo voy a poner en la calle. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, ya encadené una serie de conceptos que no se ve nada mal, que están cercanos el uno del otro en cierto sentido. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, yo puedo acomodar esto, ¿no? Para que se vea un poquito de la siguiente forma, ¿sale? ¿Sale? Sea B un espacio vectorial ¿sale? Con producto interior. Con producto interior. ¿Sale? Este de aquí puede ser cualquier espacio vectorial donde yo pueda ponerle un buen producto interior. ¿Sale? Aquí sí necesito caer sobre él. Entonces, ¿qué? Entonces, yo puedo normalizar al espacio vectorial, ¿no? Entonces, B es un espacio vectorial normal, ¿no? Esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿sale? Con norma la norma de B va a estar dada por ¿quién? Por la raíz del producto interior de B con él mismo. ¿Se ven? Y si tengo un espacio normado, entonces tengo un espacio métrico. Entonces, B es un espacio vectorial, aparte de vectorial, es un espacio métrico. ¿Y con cuál distancia? Con esta distancia. Con distancia de B a W, simplemente como la norma del vector
B menos 2. ¿Sale? Entonces, a partir de unas propiedades muy sencillas, ¿no? de los vectores en Rn y bueno, de álgebra lineal, bueno, son sencillas ya ahorita porque ya se sabe más o menos qué onda, ya se llevan muchos años estudiando este tipo de objetos, pero entonces, ¿qué? Con que ustedes tengan un espacio vectorial con producto interior, ¡pum!, ya tienen un montón de cosas. Ya tienen norma, ya tienen distancia, ya tienen ángulo entre vectores, etcétera, etcétera. ¿Se ven? Por ejemplo, ¿no? Esto ya es, por ejemplo, en términos de mate, cuando ustedes tienen un espacio vectorial con producto interior y aparte le pides que el espacio sea completo, ¿no? Que no tenga hoyos, que cualquier sucesión de Cauchy converja, ¿no? Así como los números reales, un espacio sin hoyos. Entonces, por ejemplo, estos tipos de espacios tienen un nombre especial, se llaman espacios de Banach, ¿no? Y entonces se puede hacer ya en un espacio vectorial con producto interior y completo, se puede hacer un montón del cálculo que se suele hacer en números reales, ¿no? Ya hay como muchos resultados de cálculo real en espacios de Banach, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un poquito como la generalización, ¿no? Está en términos abstractos, pero lo que quiero que justamente vean, que tengan como un feeling, es que Lo que quiero que tengan un feeling es justamente de que yo puedo llevar la noción de medir distancia, de tener flechas de vectores a otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, no tengo por qué estar encerrado en Rn y justamente no voy a quedar encerrado en Rn, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, en términos un poquito abstractos, y ya vamos como a los ejemplos que quiero ver. Es, por ejemplo, en el espacio vectorial de funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver la distancia entre dos funciones, ¿no? Sea B igual a el espacio vectorial de funciones integrables en el intervalo AB, ¿no? En este caso vamos a poner de una vez el 0,1. ¿Sale? Entonces, ese es un espacio vectorial. Lo pedí en funciones integrables. ¿Por qué? Porque ya dimos un producto interior, ¿no? Con producto interior ¿no? Entonces, el producto interior de F con G era ¿quién? Era la integral de 0 a 1 de F de X, G de X, de X. ¿Sale? Con ese calculamos ¿qué? Con ese calculamos la norma y el ángulo. Calculamos la norma de X, calculamos la norma de X cuadrada como vectores, calculamos el ángulo entre ellos, y ahora lo que voy a hacer es sacar la distancia, ¿no? Entonces me va a dar un número que yo no puedo observar, ¿no? O sea, no puedo observar a la función X y a la función X cuadrada y decir, ah, mira, sí, su distancia es este número, pero el número está sustentado por un cacho de teoría sólida que me dice, ah, ese número tiene todas las propiedades que tienen los espacios métricos, los espacios normados, los espacios vectoriales. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, la distancia de, por ejemplo, la distancia de X a X cuadrada, ¿sale? ¿Quién va a ser? La distancia de X a X cuadrada va a ser la norma ¿de quién? Va a ser la norma de X menos X cuadrada.
¿Sale? ¿En términos de qué? En términos de que yo estoy yendo a x y a x cuadrada como funciones en B, ¿no? Entonces aquí sean x cuadrada que pertenecen a este espacio vectorial B. Ah, y entonces, ¿quién es la norma, no? Aquí, si uno no tiene todo el contexto que hemos platicado, uno puede decir, ¿eso qué diablos es? ¿No? Pero, bueno, esto de aquí lo que quiere decir es que, lo que quiere decir es esta norma, y la norma es la raíz del producto interior. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomarme la raíz cuadrada, ¿de quién? Del producto interior de x menos x cuadrada con el mismo. ¿Sale? O sea, aquí lo que estoy tomando es ¿quién? Este de aquí es ¿quién? Es la norma de B menos W en el espacio vectorial. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? ¿Esto de aquí quién es? Pues esto de aquí, yo tengo que, ¿qué? Tengo que tomarme la integral, la raíz de la integral de 0 a 1, ¿de quién? De x menos x cuadrada multiplicada con x menos x cuadrada de x. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque este de aquí es el producto interior, ¿no? El producto de las funciones e integra. ¿Sale? Y entonces, ¿esto de aquí quién es? Esto de aquí es la raíz cuadrada, x por x cuadrada, luego x por menos x cuadrada es menos x cúbica, menos x cuadrada por x, menos x cúbica, o sea, tengo la integral de 0 a 1 de x cuadrada menos x cúbica, y luego menos x cuadrada por menos x cuadrada más x cuadrada. Y esto lo integro respecto a x. ¿Sí ven? ¿No sería menos 2x cúbica? Sí, me faltó el 2. Y entonces, ¿qué? Y entonces, bueno, pues ya puedo calcular ese numerito, ¿no? Ese numerito es, ¿quién? Antiderivada de este polinomio es x cúbica entre 3, ¿no? Luego, menos 2x cuarta por 4 más X quinta sobre 5. X quinta sobre 5. Esto de aquí lo estoy evaluando de 0 a 1, y a este número le saco raíz cuadrada. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, esto de aquí, me quedó muy abajo en el pizarrón, pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es, pues, un tercio más ¿qué? Más 2 cuartos, que es un medio. Es menos, ¿no, profe? Menos, perdón, gracias. Menos un medio, y luego más un quinto. ¿No? ¿Eso es qué? Eso es evaluado en 1. Bueno, cuando evalúe en 0, pues todo se va a hacer 0, y este de aquí le saco raíz cuadrada, ¿no? Entonces tengo un tercio menos un medio más un quinto, ¿no? Eso es, tengo aquí, pues un 30, ¿no? O sea, todo el factor común es que el factor común es 30, ¿no? Entonces tengo que multiplicar por 10, este de aquí es 10, este tengo que multiplicarlo por 15, y es menos 15, y este por 6, ¿no? Y es menos 15 más 6, ¿no? O sea, un 30, ¿no? O sea, esto es 1 entre raíz de 30. Ahora sí ha estado. Así que este sí debe funcionar bien. O no sé si. Yo creo que le tengo que. Mejor sí, mete un poquito más el. No está listo, ¿no?
como que está, yo creo que le está costando mucho trabajo. Creo que le falta un poquito más para. Es que se me... ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, le puse una distancia entre la función x y x cuadrada. Es una entre la raíz de 30, ¿no? Es un poquito, ¿qué? Es un poquito abstracto porque es, bueno, o sea, todo eso está muy bien, está fundamentado matemáticamente, sin embargo, no puedo ver bien, ¿no? Aunque yo tenga aquí en un espacio vectorial de dimensión infinita muy gigante, como es este de aquí, pues en algún lado yo tengo una x, en algún lado yo tengo una x cuadrada, y entonces la distancia entre estas dos funciones es 1 entre raíz de 30, ¿no? Entonces eso es algo que pues está pasando, hay un sustento matemático, ¿no? De hecho, una de las cosas que pasaron mucho durante el siglo XX, sobre todo ya como acercándose a los años 40 para adelante, todavía un poquito a finales de los 30, es que en mate muchos problemas se resolvieron entrando al espacio de funciones, ¿no? Entonces hay problemas importantes en mate, en física no lo sé, yo supongo que también, ahí más bien es como mi ignorancia en ese aspecto, pero hay problemas que uno entra al espacio de funciones, uno pone en ese espacio de funciones ciertas estructuras que pueden incluir muy bien una métrica, uno pone ciertas métricas en ese espacio de funciones y uno puede resolver ese problema en particular. Y entonces ahí resuelves el problema y ya sales con tu problema resuelto, ¿no? Entonces en mate es muy común, en mate moderna del siglo XX para acá, entrar al espacio de funciones, ¿no? Bueno, si quieres te actualizo, lo único que hicimos fue ver la distancia en Rn, la distancia euclidiana usual, y lo que hice fue a partir de propiedades, de ciertas propiedades que tiene esa distancia en Rn, definir un espacio métrico. Un conjunto X donde yo tengo una función distancia de este tipo que cae en los números reales, si cumple estas cuatro propiedades, entonces lo voy a llamar un espacio métrico, ¿no? Y entonces en un espacio vectorial con producto interior, yo puedo poner una norma y en un espacio normado yo puedo poner una distancia. Es lo único que hemos visto, ¿no? Y bueno, nada más vi la distancia en abstracto de x a x cuadrada con este producto interior. Por ejemplo, bueno, no sé, o sea, si dividimos el producto, definimos el producto interior ahí como a la integral, no podría, bueno, no sé, no podría interpretarse también como el área que hay entre funciones. No. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Aquí justamente lo que podrías hacer es meterte a ver, nada más que aquí hay una noción que es que hay que rascarle más, que no es tan inmediata, ¿no? Si aquí yo nada más tuviera f más g, es muy fácil hacer el dibujo, ¿no? Hacer el dibujo de, aquí está mi función f, ¿no? O sea, si yo nada más tuviera aquí a f y una función f y luego le sumo una función g. Entonces la suma geométricamente es muy sencilla de entender, ¿no? O sea, pues simplemente te tomas las alturas y las sumas y te va a dar una función por acá. Pero aquí hay que rascarle más. ¿Por qué? Porque lo que tienes es el producto, ¿no? Si se acuerdan del cálculo 2 y vieron esa prueba de porque f de x por g de x es integrable, si f y g son integrales, es todo un gorrito, ¿sale? Hay que ahí meterse y sacar unas particiones y no sé qué, porque no es tan intuitivo. De hecho, si se acuerdan, este es parte del problema de la integración, ¿no? Si ustedes quieren integrar una suma de funciones, no hay bronca, es la suma de las integrales.
Si ustedes quieren integrar un escalar por una función, no hay problema, es el escalar por la integral de la función. Si quieres integrar un producto de funciones, a ver cómo le haces, ¿no? Si puedes usar cambio de variable, si puedes usar integración por partes, si puedes usar fracciones parciales, bien. Y si no puedes, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va por donde dices que esto se puede interpretar geométricamente como el área. El problema es que no es tan corto el camino, ¿no? O sea, hay que rascarle, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, bueno, ya tienes x menos x cuadrada, el dibujo es muy sencillo, ahora multiplica. ¿Qué tiene que ver x y x cuadrada con este polinomio? Hay como una distancia no trivial, ¿no? Pero sí, yo creo que se le puede rascar. Yo no le he rascado, ¿no? Y tampoco he visto que alguien más le rasque, pero yo creo que sí, tal vez sí se pueden sacar cosas. Habría que hacer mate. ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ahora vamos a entrar a un terreno, ¿sale? Hemos estado en un terreno abstracto, ¿no? Es un terreno que yo creo que vale la pena entrarle, porque justamente me dice, tus flechas de los vectores sí las puedes ver en espacios vectoriales abstractos, siempre y cuando tengas producto interior. Puedes sacar norma, puedes sacar distancia. Pero la cosa es eso, la cosa es, ¿y dónde está la intuición? O sea, ya está muy bien, le puede dar una flecha, pero ¿dónde están las cosas, no? Entonces, voy a dejar esa definición. Lo que voy a hacer ahorita son dar varias distancias y ver algunas cosillas, ¿no? Si ustedes quieren sacarle más carnita, si quieren sacarle más información, sin bronca, se puede hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver distancias, ¿no? Entonces, a ver. Distancia del taxista. Y esta es la distancia que justamente les platiqué en la clase pasada, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia de aquí de donde estoy parado a la tarima de abajo, en el mismo punto? Bueno, la distancia euclidiana, pues sí, uno la puede medir y decir, pues son, no sé, 3 metros, ¿no? Y aquí abajo hay 3 metros. Pero bueno, si de aquí abajo hay 3 metros y de ahí de la esquina hasta acá hay 3 metros, yo no me voy a tardar el mismo tiempo de llegar de aquí a allá a llegar de aquí hasta abajo, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es salirme del salón, meterme al pasillo, ¿no? Ir a las escaleras, bajar un piso y hacer todo eso de regreso en el piso de abajo, ¿no? Entonces, no es la misma distancia, no nada más en metros, sino en longitud, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, por ejemplo, en una ciudad, en un pueblo, ¿no? Pues justamente uno tiene ¿qué? Pues uno tiene cuadras, ¿no? Y entonces, bueno, si yo quiero ir de un punto al otro, pues sí, en ciertos puntos, aquí hay otra callecita, ¿no? Si yo quiero ir de aquí hasta este punto, no hay ninguna bronca, es la misma distancia euclidiana, es la longitud del segmento de recta. Pero si yo quiero ir de este punto hasta este punto, pues no vas a atravesar el edificio, ¿no? O sea, aquí hay un edificio, si tú quieres ir de acá, esta sería la distancia euclidiana, pero esa distancia no tiene sentido para alguien que quiere ir de aquí hasta este punto, en un coche, caminando, como sea, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Justamente a la que acabamos de platicar. Lo que uno va a hacer es justamente pues caminar por esta calle, luego por la calle siguiente y uno va a medir la longitud euclidiana de esos segmentos de recta. ¿Sí ven? Esa es la métrica del taxista. La voy a poner en términos matemáticos. En términos matemáticos, pues no hay ningún edificio, ¿sale? Entonces, la distancia del taxista es simplemente sea x igual a Rn, ¿no?
definimos la distancia de dos puntos X a Y, ¿vale? Como que, bueno, si se dan cuenta, aquí por ejemplo le puedo poner un punto X1, Y1, ¿no? Y aquí, de aquí, X2, Y2, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sumar ahora los catetos. ¿Sí ven? Entonces, si aquí tengo una enviada X dada por X1, X2 hasta XN, aquí tengo un vector Y, un punto Y, dado por Y1, Y2 hasta YN, ¿sale? Entonces la distancia va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? Ahora sí, aquí sí necesito el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de XI menos Y. ¿Sale? Ojo, aquí estoy haciendo algo que les comenté al principio. Cuando esté en R2 voy a poner X y Y de coordenadas, ¿no? Entonces, ojo, esta es la fórmula en R, ¿sale? Pero vamos a ver esta, ¿sale? Profe, me quedó duda. ¿Es X igual a Rn? Sí, en términos, Ok. ¿sale? Entonces de aquí, a ver, le pongo T, ¿no? Le puedo poner T de taxista, ¿no? Entonces de aquí, en términos de espacio métrico, porque ya, aunque tengo el mismo conjunto de Rn, ya lo voy a medir igual, ¿no? Entonces aquí tengo, Rn, con esta función distancia, es un espacio métrico. ¿Sale? Aquí por lo regular, por ejemplo, esto es materia de la materia de análisis matemático, ¿no? Por ejemplo, cuando tú también eres matemático, cuando lleve el análisis matemático, o si no, o si ya lo llevaron, es, por ejemplo, en análisis matemático es común que te dejen, demuestra que es un espacio métrico, ¿no? Es decir, con esta función distancia tienes que probar las cuatro propiedades, ¿no? Aquí no me voy a meter a hacer eso es más de análisis matemático, pero lo que sí me interesa es sacar el jugo, ¿sí ven? Justamente en n igual a 2, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es, pues, a R2, ¿no? Y entonces justamente es el dibujo que hice aquí, nada más que no hay edificios, no hay calles, otra vez estoy en términos matemáticos, en un terreno abstracto, ¿no? Yo aquí me tomo cualquier punto, X1, Y1, y aquí un punto X2, Y2, ¿no? La línea, la curva, ¿no? Eso, por ejemplo, es materia de geometría diferencial de física, ¿no? También. La curva que va a unir estos puntos con esta métrica ya no es la línea recta. Es esta de aquí, si quieren esa, o también si quieren la otra, ¿no? O sea, los lados del rectángulo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un espacio donde la distancia se midiera así, donde estos fueran los trayectos de mínima energía, si uno prendiera una lámpara, lo que haría la luz es seguir esto, ¿no? En términos matemáticos, la geodésica es esta de acá o esta de acá. En realidad, en este caso, hay dos geodésicas, ¿sale? Hay dos formas que tienen la misma distancia, la misma longitud, hay dos curvas con la misma longitud y son distintas, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, entonces de aquí lo voy a poner por acá. Esta de aquí es un caso muy sencillo. Ahora quiero que veamos otra cosa relacionada con esa métrica para ver un poquito en qué está cambiando las cosas. ¿Sale? ¿Qué es un círculo?
círculo de radio R con centro en X, ¿no? ¿Qué es un círculo en general, ¿no? de la geometría básica? Uno se toma un punto, que va a ser el centro X0, me voy a tomar una distancia dada, R, y me voy a tomar todos los puntos que equidistan distancia R de ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo en distancia euclidiana? ¿Sale? ¿Qué es un círculo? Pues un círculo pues es justamente algo redondito. Estamos súper acostumbrados a que, bueno, pues aquí tengo mi centro X0, aquí tengo mi radio R, y el círculo pues es esa cosa redondita, ¿sí ven? Entonces un círculo es que es el conjunto de puntos X que pertenecen a X. Vamos a poner un espacio métrico, ¿sale? Tal que la distancia de X a X0 es ¿qué? Pues es R, ¿no? Entonces, a ver, eso es una noción que todo el mundo tiene desde que somos niños, ¿no? Tal vez se ha ido formalizando más y más, y ahora lo que voy a hacer es, a ver, ¿cuál es el círculo? Vamos a poner un círculo sencillo, ¿no? Círculo de radio 1, ¿no? Si quieren luego pueden moverle, y centro el origen. Entonces, aquí, bueno, vamos a poner la distancia del taxista, ¿no? ¿En qué? En n igual a 2, ¿no? La distancia del taxista entre dos vectores x1, y1 al punto x2, y2, ¿no? En este caso, pues no necesito la sigma, ¿no? Lo puedo escribir todo, ¿no? Es justamente el valor absoluto de x1 menos x2 más el valor absoluto de y1 menos y2. ¿No? Pero entonces, ¿qué? Entonces quiero ver el círculo de radio 1 y centro el origen, ¿no? Entonces, uno de estos puntos es el origen, ¿sale? Sea y igual a 0. ¿No? Entonces lo que queremos es, entonces, el círculo, lo voy a poner así, porque en realidad ya cuando uno va avanzando en las mates y en las físicas, la realidad del círculo es la esfera de dimensión 1, ¿no? Entonces esta S es la esfera, ¿no? Entonces el círculo con centro en el origen y radio 1. ¿No? Entonces, ¿quién es? Lo voy a poner con esa definición, ¿sale? O sea, con esa definición son los x1, y1 que pertenecen a R2, ¿sale? Tal que ¿qué? Pues tal que R es igual a la distancia de x1, x2 con el vector 0. ¿Sí? Entonces, estoy buscando estos x1 y y1 que cumplen esto. Es decir, esto es igual a ¿quién? Esto es igual al valor absoluto de x1 más el valor absoluto de y. ¿Sí ven? O sea, aquí lo estoy escribiendo así como formal, ¿no? Como de manera matemática. Ay, de aquí.
conjunto de puntos X que pertenece a X mayúscula de minúscula, tal que la distancia de X minúscula a X0 es R, ¿no? Entonces aquí tenía X0 y tenía a R. Este de aquí es el círculo euclidiano. Entonces vamos a ver el círculo del taxista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver esta ecuación, ¿sale? El valor absoluto de x1 más el valor absoluto de y1 es igual a R fue ¿quién? 1, ¿no? Quedamos el círculo unitario. ¿Cómo le hago para ver eso? Tengo un valor absoluto, ¿no? O sea, el valor absoluto tiene aquí un signo, ¿no? Son esas dos rayitas verticales. ¿Cómo quito el valor absoluto? ¿Elevando al cuadrado? Sí. ¿Elevo al cuadrado? Raíz y el cuadrado, ¿no? Raíz y el cuadrado. Pero, ay, ¿a poco no se va a complicar? Raíz y al cuadrado, pues no hice nada, ¿no? No. Bien, elevando el cuadrado. Elevo al cuadrado y luego voy a tener dos veces el valor absoluto de x1 y y1. Bueno, puedo volver a llevar al cuadrado, ya paso lo que quedó positivo y lo elevo al cuadrado. Sí lo van a quitar, pero ¿cuál va a estar más sencilla? ¿Esta o el otro? ¿Sí ven? O sea, le vamos al cuadrado, ¿no? Lo voy a poner, ahorita lo voy a borrar, ¿no? X1 al cuadrado más dos veces el valor absoluto de x1 y1 más el valor absoluto de y1 al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Y luego, ¿y este? Vuelvo a elevar al cuadrado. Uy, ya me va a quedar a la cuarta potencia este y este. Como que se ve que está difícil, ¿no? Muy sencillo, ¿no? ¿Quién es el valor absoluto de x? ¿Quién es el valor absoluto de x? Si x es un número real, ¿quién es el valor absoluto? X, pero si x es mayor o igual a 0. El valor absoluto de 3 es 3, ¿no? Pero si es menor a 0, es menos x, ¿no? Tengo que multiplicar al menos 3 por un menos para hacerlo positivo, ¿no? Entonces, es esto lo que tengo que usar, la definición de valor absoluto aplicado a esto que tengo aquí. Nada más que no tengo un valor absoluto, tengo dos valores absolutos, el valor absoluto de x1 y el valor absoluto de y1. Entonces, tengo que ver cuándo x1 es positivo, cuándo x1 es negativo, cuándo y1 es positivo y cuándo y1 es negativo. Tengo que ver casos. ¿Cuántos casos tengo? 4. Dos casos de este, dos casos de este. 2 por 2, 4. ¿No? Entonces, caso 1, ¿no? x1 es mayor a 0, y1 mayor o igual a 0, y1 mayor o igual a 0. Y entonces, ¿esto de aquí quién es? Entonces tengo 1 que es igual al valor absoluto de x1 más el valor absoluto de y1. Como estoy en estos positivos, o no negativos, mejor dicho, esto es igual a x1 más y1. Busco los puntos x1 y y1 tal que x1 más y1 es igual a 1. ¿Qué puntos son esos?
Dense cuenta que ya le tumbé a quién, ya le tumbé las rayas verticales, ¿no? Ya de aquí, ya podrían decirnos de geometría analítica, esto es una recta. Bueno, si no se acuerdan de una recta, es más fácil que se recuerden de funciones porque todo el tiempo las están usando. Despejo y1 es 1 menos x. Es la diagonal en el primer cuadrante que va de 1 a 1. Esta de aquí es la menos identidad subida una unidad. Y entonces es este. ¿Se ven? Este de aquí es el caso. Todos los puntos en esta de aquí cumplen esta ecuación. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que va a pasar con los demás casos? ¿No? Caso 2, x1 menor o igual a 0, y1, es más, puedo poner, me cabe, caso 2, ¿no? Lo puedo poner aquí, caso 2, ¿no? Caso 2, x1, si quieren mayor o igual a 0, y1 menor o igual a 0. Entonces, esto de aquí cambia, ¿no? Tendría 1 es igual al valor absoluto de x1 más el valor absoluto de y1, ¿no? Como x1 es mayor o igual a 0, valor absoluto de x1, x1. Pero y1 es menor o igual a 0, valor absoluto menos y. Y entonces cambió. Entonces ahora lo que tengo es que y1 es igual a ¿qué? A x1 menos 1. ¿No? Entonces lo que tengo es, en el caso x1 mayor o igual a 0, ¿no? Aquí está el eje x, el eje y, x1 mayor o igual a 0, y1 en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿qué es lo que tengo? La identidad bajada una unidad. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, en el momento en el que yo cambio de métrica, pues las cosas van a cambiar. ¿Sí ven? Y entonces aquí está ¿qué? El otro caso que es x1 menor o igual a 0, y1 mayor o igual a 0. El otro caso que es x1 menor o igual a 0, y1 menor o igual a 0, y aquí está el que puse caso 2, ¿no? Puede ser el caso 3, el caso 4. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces cambian las cosas. ¿Sí ven? En el momento en el que yo cambio la forma de medir, van a cambiar las cosas, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, es un círculo y pueden ir jugando. ¿Cómo se va a ver un triángulo? ¿Cómo se va a ver un rectángulo? ¿No? ¿Cómo se van a ver distintas figuras geométricas? Van a cambiar. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, a ver, una distancia muy burda. Esto luego es muy clásico de mate, ¿no? Esta va a ser rápida de ver. Sin embargo, son unas cosas que luego pueden sacar un poquito de onda, ¿no? Distancia discreta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver varios tipos de distancia. Bueno, ¿cuál es la distancia discreta? No todo el tiempo voy a estar en estos ejemplos, sea x igual a r, ¿no? Entonces, la distancia discreta sea distancia, le voy a poner aquí, de mayúscula, de x a y. ¿Sale? Esta de aquí va a ser algo muy burdo, ¿sale?
la distancia de x a y va a ser 0 si x es igual a y va a ser 1 si x es distinto de y. Y ya, esa es la distancia. ¿Sale? Entonces, igual, esta se pueden checar las propiedades. Entonces, Rn con esta distancia es un espacio bueno. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Por ejemplo, en R2. ¿Sale? Es como, no sé si muy difícil o muy fácil de dibujar, ¿no? O sea, me tomo cualesquiera dos puntos, x1, y1. Si los dos puntos son el mismo, la distancia es 0, como es en cualquier espacio métrico. Y si me tomo cualquier otro punto x2, y2, simplemente lo único que estoy diciendo es, sea donde sea que esté, la distancia es 1. Y ya. ¿Sí ven? Entonces es algo muy burdo. Es si es o no es. Es un blanco y negro en términos de distancia, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tal vez un poquito más interesante, ¿no? O no sé qué tanto, ¿no? ¿Quién es el círculo de radio 1 y centro, el origen? ¿Quiénes son los puntos que distan una unidad del origen? Todos, ¿no? Centro de Todos, ¿se ven? Entonces, el círculo de radio 1 con centro del origen es una cosa que es una cosa muy burda. Solamente no está aquí, no está el origen. ¿Se ven? El círculo de radio 1 y centro del origen es igual a todo R2 menos el origen. Y ya. Cualquier círculo de radio 1 y centro, el punto que ustedes quieran, es todo R2 menos ese. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, bueno, ¿podría repetir ese último? Como que sí se me fue un poquito. Este de aquí. Ajá. Tú quieres el círculo de radio 1 con centro en el origen. Es decir, buscas los puntos en R2 que su distancia al origen sea 1. Tómate este punto de aquí. Este punto de aquí es distinto del origen. Entonces, su distancia es 1. Tómate este punto de aquí. ¿Cuál es la distancia al origen? Como son distintos, su distancia es 1. Okay. O sea, cualquier punto que te tomes x, y distinto del origen, la distancia al origen, como son distintos, es 1. Okay. Entonces, por eso me da todo el plano menos el punto, menos el centro. ¿Vale? Bueno, entonces esta de aquí no tiene mucho chiste. A ver. Necesito decidir ciertas cosas. Tiempo. Yo creo que la próxima clase voy a seguir dando ejemplos de esto porque no voy a acabar de decir lo que les quiero decir. Quiero decirles otras cosas. Bueno, a ver. Sí, vamos a ver esta. Distancia. ¿Puedo ver? Sí. Distancia del riel británico. ¿Vale? Entonces que sea x igual Rn, ¿no?
y me tomo dos vectores, XY, que pertenece a R. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la distancia? Sea la distancia del riel británico. Bueno, la distancia entre dos puntos en Rn va a ser la norma euclidiana usual del vector X más la norma euclidiana usual del vector Y. ¿Vale? Entonces, igual que lo demás, Rn con esta distancia es un espacio métrico. ¿Vale? Bueno, lo que me interesa que veamos es qué diablos es eso. Entonces, otra vez, bueno, pues el caso sencillo para ver cosas es quién, pues es R2, ¿no? Entonces, en R2, ¿qué es lo que quiere decir eso de él? ¿No? Me tomo dos puntos, me tomo un vector X, me tomo un vector Y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me tomo la norma de X, es decir, la distancia euclidiana del vector X al Y. Y me tomo la norma de Y y las voy a sumar. ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es la distancia? La distancia es, me tengo que ir euclidianamente de X al origen y luego del origen a Y. ¿Sí ven? Por eso es como la distancia del riel, bueno, no sé por qué británico, pero del riel, ¿no? O sea, hay muchas rutas de tren que para ir a un punto tienes que ir como a una de las estaciones principales y luego salir, ¿no? O algo así también, no sé, medio chafa, pero como todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, quieres ir a Y, tienes que pasar primero a Roma y luego ya te vas para allá. ¿Sí ven? Entonces es una distancia donde tienes que ir a fuerzas al origen y de ahí ya sales al otro punto. ¿Sale? Bueno, más interesante, ¿no? Círculo de radio 1 con centro el origen. Pero eso no tiene el problema de que no cumple el punto 2, de que la distancia en ese punto tiene que ser 0. A ver si la distancia de X al mismo sería que. Sí, en este caso no es un espacio métrico, pero casi es un espacio métrico, ¿no? Es algo que no mencioné, pero hay distintos nombres cuando uno le quita distintas propiedades, ¿no? Si le quitas este de aquí, va a recibir otro nombre, ¿no? Si le quitas la conmutatividad, vas a recibir, o sea, ya no recuerdo precisamente, pero uno es ortométrica, otro es semimétrica, y otro es así, pero sí, tienes razón. Entonces aquí más bien es casi un espacio, ¿no? Porque entonces la distancia de X a él mismo sería 2 veces la norma de X. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aunque no es una distancia completa, es una forma de medir, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, a ver si lo voy a poner, no cumple. Bueno, círculo de radio 1 con centro en el origen. ¿Quién es? ¿Sale? O sea, sería ¿qué? Sería el conjunto de vectores X en R2, tal que ¿qué? Tal que 1 es igual a la distancia de X al origen. Pero ¿esto quién sería? Esto de aquí sería
la norma de X más la norma del vector 0. O sea, ¿sale? O sea, en este caso, ¿qué me da? Me da el mismo círculo unitario. Bueno, entonces ese caso no es interesante. Pero ¿qué pasa si le cambio? Y si el centro es x0, que no sea el origen, ¿qué es lo que sucedería? Tendría las x en R2 tal que tal que 1 es la distancia de x a x0, ¿no? O sea, aquí el problema de que coincidió fue que justamente me tomé el centro como el vector 0 y entonces desaparece esa información. Pero aquí ya no. Tengo la norma de x más la norma de x0. ¿Qué es eso? Las x tales que 1 es igual a la norma de x más la norma de x. ¿Qué está fijo y qué se mueve? Aquí lo que se está moviendo son las x, pero este está fijo. O sea, esto de aquí, esta ecuación es equivalente a ¿quién? A las x que cumplen que la norma de x es igual a ¿quién? Es igual a 1 menos la norma de x. Entonces, para que yo pueda crear el círculo de radio 1 con centro en x0, primero necesito que ¿qué? Necesito que la norma de x0 sea menor a 1. Si no, esto no tiene sentido. Menor o igual a 1. ¿Sí ven? Porque si no, este número se haría ¿qué? Se haría negativo. ¿Sí ven? Entonces, para que yo tenga un círculo de radio 1 con centro en x0, ojo, necesito que el centro esté a una distancia menor de radio. Aquí le pueden cambiar 1 por R. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién es el círculo? Sigue siendo un círculo euclidiano. ¿Sí ven? O sea, por aquí está x0. No sé, por aquí está 1. Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuáles son las x? ¿No? O sea, aquí lo que tengo que hacer es, es el círculo de radio 1 menos x0, ¿no? Entonces aquí me va a salir un círculo más pequeño. Sigue siendo un círculo, pero se modificó. Se hizo más chiquito, ¿no? Va a depender de qué? Va a depender de cuánto valga x0, ¿sale? Cuando x0 es 0, cuando este punto, cuando el centro del círculo es 0, pues entonces voy a coincidir con este. Entre más se acerque el x0 al 1, el círculo se va a hacer más chico. Es decir, entre este más se aleje, ¿no? Entre el x0, aquí tengo el círculo euclidiano de radio 1, entre el x0 se acerque más a este de aquí, lo que va a suceder es que el círculo va a tender a que crecer. ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, yo pensé que me iba a dar hoy tiempo de ver todo lo de las distancias,
Me hace falta platicarles algo, una distancia importante, ¿no? Que si se dan cuenta, aquí tengo la distancia euclidiana, ¿no? La distancia euclidiana de x a y, por ejemplo, ¿es quién? Es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, y aquí raíz cuadrada, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo este 2 en la potencia y este 2 en la raíz. Este 2 lo pueden cambiar por cualquier número natural. Aquí pueden poner al cubo, y aquí 1 al cubo. 1 entre 3. Y entonces esa va a ser una métrica. Pueden poner 4, 5, 6, n, etc. Y no nada más eso. Pueden hacer tender la n a infinito, ¿no? Y entonces van a salir unos nuevos objetos es una forma de las tantas que hay de generalizar, en este caso como el teorema de Pitágoras. Aquí estaría generalizando la fórmula de la distancia euclidiana en términos de estos números, ¿vale? Y les voy a platicar de algo más interesante, eso va a ser más platicadito, pero de distintos tipos de geometría en dimensión 2, ¿no? Y muy superficial, geometrías en dimensión 3. Y ya, yo creo que no me va a llevar toda la clase, vamos a empezar curvas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, si no hay dudas de preguntas, aquí la dejamos y nos vemos. Bueno, yo los veo el jueves y mañana hay biología, ¿no? Okay. Entonces, mañana siguen adelante y entonces